Estimados participantes, buenas tardes, ¿cómo han estado? Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica final del diplomado en enfoque de equidad y determinantes sociales. Antes de iniciar, ¿me escuchan apropiadamente? Sí, señor. Sí se escucha Perfecto. apropiadamente. Perfecto. Esta sesión también no es muy larga, normalmente se le da énfasis a la sesión 2, 3 y 4 para que sean más largas. No obstante, nos vamos a enfocar en alguna parte de la misma, en el tema de determinantes sociales en la formación de recursos humanos en salud en Colombia, como parte del elemento técnico. Pero a su vez, hablaremos del trabajo final y el cierre de este proceso formativo. Entonces, para arrancar la sesión va a estar orientada en particularmente cuatro elementos. El primero tiene que ver con la justificación y particularmente se va a enfocar en ese tema que vimos en el título de la misma, la importancia o el rol que juegan los determinantes sociales en la formación de recursos humanos. Luego hablaremos de la finalización de los cursos, los requisitos de aprobación, las indicaciones del trabajo final y se les mostrarán algunos ejemplos de trabajo final, dejando un espacio para preguntas y comentarios. Aunque el tiempo, de acuerdo al cronograma, para abrir este módulo número 5 es exactamente el día de mañana, en la plataforma usted ya podrán encontrar este módulo número 5 de acuerdo a la imagen que están viendo en la plataforma. Asimismo, para poder arrancar, como se mencionó en la gestación de este diplomado responde a la nacionalización del diplomado regional construido desde Washington sobre enfoque de equidad y determinantes sociales. Pero otro elemento que tampoco se mencionó hace referencia a que también parte de una tesis doctoral llamada Atención Primaria y Determinantes Sociales en Salud en la formación de recursos humanos en Colombia. Se utiliza ese diplomado que estaba ya desactivado de Washington y se combina actualizándolo a esta tesis doctoral que se defendió en el año 2017 y en conjunto con documentos posteriores. Y lo primero que hay que mencionar es que para poder solucionar los problemas y necesidades en salud de la población, hay 5 actores que tienen que interactuar para lograr dicho propósito. En primer lugar, tenemos a los tomadores de decisiones o la política pública. Y en este caso, la política pública es fundamental para entender y comprender lo que está ocurriendo. Si yo coloco el ejemplo de La Guajira, en donde estamos viendo que los niños están muriendo por desnutrición, también no hay agua potable y en mi última visita, como está mi columna de opinión, identificamos también problemáticas relacionadas con la salud mental posterior a la pandemia. En este caso, la política pública, al ser inclusive un problema que es de larga data, tiene que tomar decisiones para identificar e intervenir dichos determinantes. ¿Por qué? Porque la mortalidad, en este caso infantil, tendría una serie de causas, sobre todo en este departamento, relacionadas con dichos factores. Pero a su vez, también están las instituciones de salud. No solo la política me va a ayudar a solucionar los problemas, también están las instituciones. Las instituciones, en el caso colombiano, serían los aseguradores o EAPBs y también pues, las instituciones prestadoras de servicios de salud como hospitales o clínicas. También estamos nosotros, que somos la academia, que somos encargados de formar talento humano que tenga dichas capacidades, pero también tener la exposición a esos problemas reales. Está el recurso humano en salud en ejercicio, en el caso de ustedes, que también pueden llegar a solucionar. Y está la comunidad. Y la comunidad es, aunque termina siendo receptor, también puede ser un actor activo dentro de ese proceso. Y si yo preguntara sobre los determinantes sociales de la salud de La Guajira, todos los 5 podrían interactuar. Pero, por ejemplo, y un error conceptual grande,
era pretender que con recursos humanos en salud, incrementando el proceso o atribuyendo la ineficiencia a las instituciones, la nutrición se iba a mejorar si no se intervenían los determinantes. Es una mirada parcial y esa es la discusión que inclusive está teniendo de la política pública, que si yo llevo más personal de salud, la nutrición se iba a mejorar. No, eso ocurre en otros países, pero en este país, como lo es Colombia, en esa región como es La Guajira, pues si no se tiene alimento o no se tiene agua potable, pues yo no puedo hacer actividades educativas y no puedo impactar sobre estos indicadores. Es un detalle que no es menor, pero hay que tener en cuenta que esto también depende del contexto y del entorno. Por otro lado, este tema de la formación de recursos humanos, pues es un tema muy importante que viene desde la Aclaración de Almada de 1978, en donde para poder particularmente responder, y está muy ligado con el tema de determinantes, se establece que se requieren profesionales de la salud desde ese año formados y multidisciplinarios para poder responder a las necesidades de su población. Pero un detalle que no es menor es que debe integrar los saberes científicos y tradicionales, y esto mediante un diálogo de saberes. Volviendo al ejemplo de La Guajira, cuando uno conversa con las autoridades indígenas y con la población que está en dicha región, uno se empieza a dar cuenta que el imaginario del saber occidental es diferente al saber tradicional. Para ellos tiene una mirada que termina siendo diferente, por lo cual es importante hacer un diálogo de saberes. Incluso si no estamos hablando de población indígena, ese diálogo de saberes es una estrategia para poder respetar la opinión del otro, pero también tener la humildad de poder integrarla a mi forma de pensar y aprender. Pero también es un proceso que es bilateral. Y dentro de esa dinámica se requiere como mínimo, lo mínimo que uno requiere es personal de salud que sepa educación y prevención sobre los problemas de salud frecuentes, promoción de alimentación saludable, asistencia a la salud materna e infantil y tratamiento adecuado para las enfermedades frecuentes. Y aquí es donde yo argumento, esta es una mirada, digamos, anticipatoria, el por qué el personal de salud no sería suficiente para resolver la nutrición en La Guajira. Porque más allá de la educación que yo pueda hacer sobre los alimentos saludables, pues la población tiene un componente carencial que es importante. Yo no puedo promover la alimentación saludable cuando la población no tiene con qué comer. Esto es un imperativo ético supremamente importante que uno no puede desconocer. En cambio, si yo tengo una población como en ciudades capitales, en donde tengo exceso de alimentos ultraprocesados, en donde tengo ya una condición no de carestía, sino por el contrario, por ejemplo, de obesidad y sobrepeso, entonces allí es donde, sobre todo esta dinámica, tiene un componente supremamente fundamental. Pero a su vez, en el caso, volviendo al tema de la Guajira, el tema de salud materna e infantil es identificar los riesgos para eventualmente sugerir alternativas de mejoramiento o alternativas de intervención que no van a depender meramente de la prestación de los servicios. Si ustedes recuerdan, una de las sesiones previas, el hospital TON solo tiene influencia en un 10% en la salud de las personas, el otro 90% está por fuera. Y eso es muy importante entenderlo para poder también tener principio de realidad. Posteriormente, con la Conferencia de Promoción de la Salud o la Carta de Ottawa en 1986, en su quinta estrategia, pero también en el 97, en la cuarta conferencia, se dice que los servicios de salud no solo deben enfocarse en el diagnóstico y tratamiento, también se deben articular con otros sectores y deben mejorar la capacidad de la comunidad y empoderar al individuo. Esto sin olvidar ese papel que juegan esos determinantes sociales. Ya en el 2005, con la atención primaria en salud renovada, que es el marco de lo que actualmente se está discutiendo en la reforma, también se destaca la importancia de ese perfil del talento humano en salud, que tiene un perfil y competencias específicos, pero que no se puede pretender que el talento humano viva de la caridad, y para eso también se habla del mejoramiento de las condiciones laborales, pero que también este talento humano esté capacitado y sensibilizado para enfrentar las necesidades de salud de cada país. Y esta formación, y es una aclaración importante, no solo se limita al gremio médico, también tiene que incluir a otros profesionales.
Ya llegando al 2008-2011, la Comisión de los Determinantes Sociales en Salud establece que es un elemento y una meta importante para alcanzar los determinantes fortalecer la formación de los profesionales de la salud desde los programas de pregrado y posgrado en este enfoque. Normalmente, y es una deuda importante, como lo mencionaremos en diapositivas posteriores, la formación de este tema se da a nivel de maestría o a nivel especializado o como está ocurriendo acá, por educación continuada y por motivación. Pero en la realidad se establece que esto debe iniciar desde el pregrado porque esto le da un panorama y una fortaleza al talento humano que se va a enfrentar a la realidad. Paralelamente, en 1995, y es una justificación de por qué este tema determinante es supremamente importante, la OMS definió la responsabilidad social de las facultades de medicina y definió que las universidades de medicina, y aplica también para ciencias de la salud, más allá de la educación, investigación y actividades de servicio, también tiene que priorizar los problemas de salud de la comunidad de las regiones nacionales. O dicho de otra manera, hay que salir hacia los problemas de la comunidad como parte del proceso formativo, no como ocurre en algunos entornos educativos en donde la proyección social se ve como un componente de educación continuada o como cursos que les venden a algunas personas. La verdadera proyección social se entiende como esas actividades de servicio hacia la población. Pero además se establecieron algunos retos para el siglo XXI, la formación de calidad, equidad, relevancia y efectividad. ¿Para qué? Para que prestemos servicios adecuados, podamos reducir en lo que nos corresponde las inequidades con base en las prioridades sociales, también que esté en un rol del profesional de la salud y cómo el profesional tiene un impacto en la salud de las personas. En el 2010 sale el Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools, o traducido Consenso Global por la Responsabilidad Social de las Escuelas de Medicina, y establece que la formación, principalmente en médicos, ustedes lo verán, tiene que dar respuesta a las necesidades de salud actuales y futuras, que no es solo la formación en hospitales grandes, que también las prioridades educativas e investigativas deben responder a estas necesidades y a su vez la formación tiene que estar enfocada también en el desempeño y en los resultados. ¿Por qué se hace este consenso para escuelas de medicina? Porque en el resto de profesiones el tema tiende a ser mucho más sencillo. En el médico tiende a existir una barrera, sobre todo en estos temas sociales, a pesar de que la salud también es un componente social. Pero hay una resistencia para formarse en la comunidad. Se tiende a pensar que la formación tiene que ser exclusivamente hospitalaria y el médico, a diferencia del resto de profesiones, tiende a colocar una barrera. Por eso este tema que en el 2010 muchos países del mundo, es un consenso grande, donde también participó la OMS, hacen dicha recomendación. Pero particularmente aquí en la región de las Américas, este tema también ha tenido una discusión importante. Y es por eso que en el año 2013 la Organización Panamericana de la Salud expresa o crea las competencias esenciales en salud pública y dice que estas son las competencias que todos los profesionales de la salud de la región de las Américas deberían tener. Pero para poder formular estas competencias, se basó en las competencias del Reino Unido, de Estados Unidos y de Canadá. Y por ejemplo, en el Reino Unido se habla de la importancia del liderazgo, la evidencia, el monitoreo, el mejoramiento de la salud pública, el apoyo social. En Estados Unidos también la competencia cultural, la comunicación, la práctica en comunidad es un detalle interesante, el liderazgo. En Canadá, aparte de esto, la diversidad y inclusión, el liderazgo, el desarrollo de políticas, el análisis de lo que ocurre. Y entonces, con base en estas tres experiencias, pero también con la opinión de expertos, se crean las competencias esenciales en salud pública, las cuales están organizadas en 6 dominios de competencias y en total son 88 competencias, que se resumen en estas 6. Entonces, el profesional de la salud de América Latina tiene que tener la capacidad de saber lo que ocurre en su población, tener esa capacidad de hacer un análisis de la situación de salud
identificar y hacer ese control de riesgos, entender lo que es la promoción de la salud y la participación social, lo que es una política de salud, equidad y calidad de servicios, y entender el tema de salud global e internacional. Si entendiéramos, hubiéramos entendido estas competencias del año 2013, hubiéramos entendido que el manejo que se le dio al COVID-19 fue un manejo político y no técnico, porque este tema de salud internacional es absolutamente clave y los protocolos no se siguieron y no hicimos lo que estaba establecido con base en lo anterior. Pero a futuro también es supremamente importante. Pero dentro de esta conclusión se estableció que esas 6 competencias enfocadas como parte de ese dominio tienen 3 competencias transversales que no pueden dejarse de lado. Primero, las funciones esenciales en salud pública, que no voy a mencionar. Segundo, como ya no han visto, atención primaria en salud. Y tercero, determinantes sociales. Estos son, pues, son las 3 competencias transversales que por lo menos todos los profesionales de la salud deberían saber. Y es por eso que, como ustedes vieron, los 3 diplomados que se dan en Colombia están orientados a estos 3 componentes o a este marco y dominio de competencia. Después de esta introducción, y ahorita hablaremos, volveremos más a hablar a profundo del tema, es que se justifica este proceso formativo y es que se entiende el por qué se cursa en este diplomado. Entonces, esta sesión está orientada a explicar esta parte final del curso y aclarar que la certificación, una vez finalice, se tendrá aproximadamente 2 a 3 meses posterior a la finalización. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, una vez finalicemos el 5 de diciembre, el 10 de diciembre se hará la solicitud porque tenemos un certificado, otro diplomado previo en mora y nos solicitaron que hiciéramos las solicitudes en bloque. Entonces, es posible que este certificado esté junto con el anterior diplomado antes de que finalice este año. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Y para probar, también, y esto es un recordatorio, se aprueba con el 70% del desempeño, el trabajo final es obligatorio y es muy importante que lo tengan en cuenta. Habría que hacer la evaluación final del curso y la certificación, y esto lo aclaro nuevamente, aquí vienen varios elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. En el momento que yo les diga que el curso, ya ustedes una vez finalizaron, está aprobado y el certificado está disponible, tendrán aproximadamente 6 meses para descargar el certificado. Pero para descargarlo, y esto se lo recomiendo, muchas veces ustedes colocan el nombre y el apellido, uno solo, o se equivocaron en el nombre del registro. Uno puede editar su nombre en el perfil, yo no puedo hacer dicha edición. Y a partir de ahí es importante que si no lo han hecho o de pronto colocaron un nombre que es incorrecto o quieren que les aparezcan sus nombres completos, nombres y apellidos, es el momento de editarlo. Porque en el momento que el certificado queda emitido, ya no se puede corregir. Esto es importante aclararlo. Tampoco yo puedo descargar sus certificados. El certificado lo puede descargar quien cumpla con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Que cumpla con el puntaje mínimo que exige la plataforma y que conteste una encuesta de evaluación al curso. Y no se dispondrá copia. Y una vez que el certificado es eliminado, ustedes tendrían que hacer una solicitud formal a la Organización Panamericana en Washington si no lo descargaron durante los siguientes 6 meses. Aunque tengo que anotar que yo tengo algunos cursos que a los 2 años siguientes sigue vigente, pero he tenido otros que a los 4 años desaparece el certificado. Entonces, como es un certificado digital con código de verificación y firmado por 2 universidades y la OPS, es muy complejo que a futuro se pueda particularmente volver a generar el certificado. Se les entregará un diplomado con una intensidad de 120 horas por de 12 a 13 semanas de formación y prácticamente para recapitular nos quedan 3 semanas en donde particularmente esas 3 semanas está el espacio del trabajo final. Como estoy mencionando, el 15 aproximadamente estoy haciendo el envío, pero el trabajo final tendríamos 2 semanas para el trabajo final, 4 de diciembre, y se da como una semana de espera para las actividades pendientes y evaluación. ¿Qué actividades tenemos hasta el momento? Tenemos el foro 1, 2, 3 y 4.
Los foros son calificables. El foro no es un monólogo, el foro implica un espacio de interacción. Si ustedes ingresan a los foros, ya muchos han sido calificados del 1 al 3. E incluso el tutor que ha sido asignado para ustedes ha intentado intercambiar algunas preguntas, pero hay participantes que por el foro, digamos que la nota les tiende a bajar, pero los foros aún continúan abiertos, entonces es factible. Otra actividad es la tarea número 1, esa también ya se calificó, y tenemos el taller 2, 3 y 4. El taller 2 y 3 ya no hay mucho que hacer, ya se hizo el envío, ya no se puede enviar la actividad, pero el taller 3 todavía queda la posibilidad de hacer la realimentación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo lo iba a cerrar hoy, pero lo voy a dejar unos días adicionales porque todavía hay personas que no han hecho la coevaluación de los compañeros. Recuerden que el taller tiene doble nota. Y con respecto al taller número 4, que se han hecho algunas preguntas, el plazo es esta mañana a las 10 de la mañana y posteriormente el taller CAM pasará a estado de evaluación y se dejarán 2 semanas para que hagan la coevaluación. Y con base en eso, recuerden, son 3 talleres, una tarea, 4 foros y el trabajo final. No es mucho en cuanto a actividades, pero es importante que ya ustedes visualicen lo anterior. Algunos me hicieron la pregunta al taller número 4 que con qué datos se pueden utilizar. Normalmente lo que se busca con el taller número 4 de forma resumida es que ustedes busquen información de algún contexto particular, puede ser Bogotá, La Paz, Bolivia, puede ser Panamá, puede ser Lima, Perú, y lo comparen con datos nacionales. Si tienen un municipio más pequeño, pues háganlo y lo pueden contrastar con datos regionales, internacionales, pero la idea es que hagan un análisis de cómo con indicadores particulares podrían ustedes particularmente integrar todo lo que se ha visto. El taller número 4 es el más difícil de todos, a diferencia de los 3 talleres pasados que solo eran una prueba para poder llegar a este taller número 4. En el Está módulo, bien, estimado. en el módulo número 4 se habló del trabajo final. La idea es que ustedes de manera individual o grupal se fueran organizando y fueran pensando en un problema. El problema puede ser real o puede ser también algún tema de revisión o reflexión para que lo tengan en cuenta. Lisette, tú levantaste la mano. Sí, buenas noches. Es que tengo una duda con la comparación de la tasa de mortalidad. No se puede abordar solo Colombia porque cuando comparamos tasas de diferentes países o poblaciones tendríamos que hacer una tasa ajustada. Sí, está bien. Digamos que el ejercicio originalmente está en el mismo país, en el mismo contexto. Yo normalmente busco que ustedes comparen un pequeño contexto con Colombia, porque es mucho más sencillo. Sí. Lo que pasa es que estoy hablando porque hay 2 participantes internacionales en este curso, para que no comparen con Colombia, para que no hagan tasa ajustada. ¿De acuerdo, Lice? Ah, listo, gracias. No, era para eso el comentario. Ese era el motivo, no se preocupe. Muy bien. Entonces, como se mencionó hace 2 semanas exactamente, con el adelanto del trabajo final, es que ustedes de manera individual o grupal, grupos máximo de 4 personas, pueden ser de distintos grupos del foro, no importa, ustedes buscaran sobre algún problema o pregunta que quisieran responder sobre su contexto o relevancia del tema y que buscaran 5 documentos y empezaran a hacer como el resumen por persona. Esto pues nos da un aproximado de 20 documentos aproximadamente. Esto para ir adelantando en el trabajo final. Pero el trabajo final, particularmente, es esto que les voy a mostrar. Y aquí está la escala de evaluación. Esta escala, por favor, ténganla en cuenta, inclusive si le quieren tomar pantallazo, aunque esta sesión está quedando grabada, para que tengan la ponderación. Cada participante, nuevamente, individual en grupos de 4 personas, sin excepción, podrán elaborar un documento de reflexión o revisión narrativa o de análisis ruta crítica que permita gestionar un proceso de cambio o un plan de mejoramiento para incluir o abordar los determinantes sociales en salud en su contexto de trabajo. Dicho de otra manera, para aplicar lo aprendido en el diplomado. Entonces, puede ser un documento de reflexión, una revisión narrativa de la literatura, o un documento real con datos reales. Puede ser, aunque tengan en cuenta que esto tiene que tener unos criterios de ética en el caso de que sea un documento real.
Ya me voy a explicar. Entonces, pueden ser participantes de otros grupos cuando se menciona a qué grupo pertenece. Una aclaración, solo lo debe subir una persona del grupo, porque recuerden que aproximadamente son 100 participantes y si lo suben los 100 termina siendo demasiado complejo. Todos los trabajos, a diferencia de los foros de discusión que los califica un tutor, yo los califico. Personalmente, yo los califico. Y es importante que por lo menos desde hoy ya puedan conformar los grupos. No procuren dejarlo hasta el final, porque a veces estos trabajos finales que son tan importantes se trabajan a la ligera. Aquí está la escala de ponderación. Menos del 50% pues no cumple. De 50 a 70 es regular, se cumplen con elementos superficiales del trabajo, digamos que lo mínimo. 81 a 95 es bueno, la idea es interesante, pero se tiene que trabajar mucho para que, por ejemplo, pueda ser publicado en una revista científica. Y 86 a 100 es excelente y con ajustes moderados es candidato a publicación. Aquí tengo que aclarar que de estos diplomados en estos 12 años aproximadamente se han publicado 12 trabajos y ninguno de primerazo se ha publicado. Y tengo en este momento algunos pendientes. Y esto queda a depender. En el momento que el diplomado finalice, ya como un elemento adicional, hay una tutoría que es optativa para quienes tengan trabajos que estén alrededor de los 80 puntos hacia arriba, para que lo tengan en cuenta. Eh, los grupos inclusive se están conformando, puede ser individual, realmente no pasa nada, pero la idea es que entre ustedes particularmente vayan haciendo ese procedimiento. Y la idea es que, y les voy a mostrar 3 ejemplos que también está en la plataforma de qué es lo que se ha realizado. Se puede trabajar en alguna, no en todas, y hago la aclaración, desde actores institucionales, desde la sociedad civil, puede ser la mirada de la autoridad sanitaria, aseguramiento, prestador, academia, una organización comunitaria, etcétera. Pero el documento tiene que contener las siguientes secciones en cuanto al contenido. 2.500 palabras aproximadamente en todo esto. Introducción, metodología, contenido o resultados y conclusiones. Y aquí voy a poner dos ejemplos. La introducción hace parte, es un espacio, unas 500 palabras aproximadamente, en donde se menciona lo que se sabe, lo que no se sabe, se parte de lo grande a lo pequeño, la técnica de la pirámide invertida, y en donde se justifica el por qué se quiere hacer este plan de mejoramiento o este documento que si fuera una revisión narrativa. La justificación, el contexto, la relevancia o el problema que se quiere resolver. La metodología consiste en ese método que se utilizó para resolver el problema o pregunta. Entonces, es una revisión narrativa de la literatura. Entonces, se realizó una revisión narrativa de la literatura mediante la búsqueda en bases de datos y documentos oficiales. O, si se utiliza con datos reales, se realizó una búsqueda y consenso con base en documentos oficiales del municipio X de tal departamento, en donde se hizo una revisión de fuentes secundarias de información. También es válido. No hagan fuentes primarias, no utilicen encuestas, entrevistas, porque éticamente no es recomendable y el tiempo no les da para hacerlo. Luego vendría el contenido de resultados. Entonces, la organización analítica o crítica de la información encontrada. Si yo dije que iba a hacer una revisión narrativa, pues están aquí mis resultados de la revisión narrativa. Si yo dije que voy a hacer un plan de mejoramiento porque encontré que en La Guajira se están muriendo los niños, aquí hablo de La Guajira, que es un departamento con varias características y que el país tiene muchas inequidades. Metodología con base en las análisis de situación de salud de La Guajira y el plan local de salud, hago un plan de mejoramiento. Pues en este caso, mis resultados es, para La Guajira, el plan de mejoramiento es este y este, pero todo lo que se ponga debe ser referenciado. Y las conclusiones son lecciones y aprendizaje. Acá particularmente, digamos que también hay unas recomendaciones adicionales que hacen parte del proceso. Se presentarán en tamaño carta, doble espacio, usarse en Times New Roman o Arial, 12 puntos. Adicionalmente, como mencioné, este es el contenido, pero también tiene que tener elementos adicionales. El contenido, una extensión entre 2000 a 3500 que mencioné, pero 2500 está bien, tiene que tener 3 a 5 palabras clave que ya ustedes buscaron, tiene un título, tiene un resumen del documento máximo de 250 palabras y estructurado,
y se debe incluir bibliografía en Vancouver en paréntesis, mínimo 25 referencias, pero aquí hago la aclaración, siempre ustedes ponen 25, es como si fuera una camisa de fuerza y normalmente pueden poner más referencias. Si adicionan gráficas, figuras o tablas, se debe incluir un título y fuente de donde salió y deben ser originales o adaptaciones. O sea, no se vale máximo 5 que ustedes colocan la tabla de mortalidad materna, la peguen de la CIS del 2018 de Colombia. Eso no es válido, tendrían que ustedes procesar y eso pues le quita validez al proceso. Estos son ejemplos. El primero voy a hablar de un estudio real, original, que también justificó la creación de este diplomado. Y quería llegar hasta este punto porque integra la primera parte de la sesión que hablé hoy, pero también integra una investigación original que se hizo. Y luego les voy a mostrar dos propuestas de mejoramiento que salieron de este diplomado. Salieron de este diplomado, una en el 2010, 2020, otra en el 2021. Incluso ahorita en 2022 y 2023 han salido otras, incluso se han sometido a otras, pero pues quise colocar estas dos para que vieran cómo era el proceso. Si tienen dudas de cómo se escribe la propuesta de mejoramiento en el caso de revisiones narrativas, tienen aquí dos ejemplos muy buenos para que lo tengan como referencia y que van del estilo de escritura de cómo fue lo que se hizo. Entonces, este primer ejemplo fue una investigación que se hizo en el año 2015. En el 2015, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud se preguntaron cómo estaba en los planes de estudio de los programas de ciencias de la salud en Colombia, incluido el enfoque de equidad y determinantes sociales en dichos planes de estudio. Y para eso se hizo una investigación cualitativa, no se utilizaron todos los planes de estudio, sino que lo que se hizo fue buscar información de algunos referentes puntuales, expertos y algunos planes de estudio. Creo que se realizaron 18 planes de estudios en total, medicina, enfermería y uno de odontología. Esa fue la revisión que se hizo. Y particularmente, el objetivo de la investigación consistió en explorar dicho enfoque, identificar oportunidades de mejoramiento. Fue financiado por la OPS y tuvo un número consecutivo. Se hizo una investigación acción participativa en dos etapas. Participaron 6 universidades de 7 de diversas regiones del país y seleccionadas por conveniencia por la OPS y por el buen desempeño académico en el en distintos rankings que estaban en dicho momento. La primera fue una exploración inicial en donde se hizo un análisis de contenido de 9 currículos, 6 de medicina y 3 de enfermería y 18 sílabus, 2 asignaturas, y también se utilizaron cuestionarios autoadministrados a 13 profesores sugeridos por cada universidad. Luego de esta información del cuestionario y el análisis de contenido, se hizo una validación de la información con 7 entrevistas semiestructuradas a informantes clave de OPS y las universidades con base en dicha información. ¿Y qué fue lo que se encontró? La información fue cuantitativa y cualitativa y se organizó por categorías de análisis. ¿Qué tanto este tema de enfoque de equidad y determinantes es importante para las universidades? ¿Cómo está en los planes de estudio? ¿Cómo está el proceso de inclusión en los planes? ¿Cómo se da la apropiación estudiantil? Factores que favorecen, factores que limitan y elementos para fortalecer. La semana pasada me hicieron una pregunta y me decían, bueno, y en todos los programas de medicina, ¿qué tal está? Nosotros hicimos una investigación y analizamos 52 programas de medicina, esto lo hicimos hace 2 años, para ver qué tanto estaba incluido el tema de determinantes, atención primaria y salud pública, y encontramos que este tema de determinantes solo está en un 3 a 5% de los programas de medicina de todo el país. El tema, a pesar de que esto fue en 2016, hace 2 años se hizo una revisión ya mucho más profunda, cuantitativa, y encontramos ese tema en todos los programas de estudio. Este tema es muy invisibilizado. Y lo primero es que este tema es importante para las universidades si el proyecto educativo institucional de la universidad tiene una orientación social. Si a la universidad no le interesa, no tiene una orientación social, el tema no va a permear. Y para algunas universidades, el tema puede ser un espacio de cambio que genera conciencia crítica. ¿Por qué? Porque pues ayuda a generar líderes en su entorno, respetuosos de la diversidad cultural, regional y étnica del país.
y se considera que es un escenario para implementar el modelo de atención primaria, este enfoque de equidad. O sea, los determinantes sociales y el enfoque de equidad no distan y no se separan de la atención primaria. En los planes de estudio, normalmente el tema de enfoque, equidad y determinantes sociales se enseñan asignaturas de salud pública y de atención primaria, pero también favorece el diálogo con otras disciplinas, antropología, sociología, comunicación, en la cual se pretende identificar los problemas de la población. Y normalmente, en la mayoría de planes, es transversal desde los primeros semestres. En el currículo, como mencioné, adquiere relevancia en asignaturas de salud comunitaria y atención primaria. Y con estos principios, la inclusión se permite, pero esto requiere un proceso de persuasión y abogacía entre los profesores, que son los primeros resistentes al cambio, porque hay profesores que este tema no les interesa, puede ser un tema de cortesía, y entonces para que el proceso se incluya en el currículo hay que empezar a trabajar desde los profesores. Pero también cómo se ven los estudiantes. Con los estudiantes la apropiación es variable, porque hay estudiantes que son refractarios, este tema no les interesa, y sobre todo en el ámbito médico, porque les interesa más el componente hospitalario. A estudiantes que, por el contrario, ven su población, ven su vocación en la salud de la población. Hay estudiantes que simplemente comprenden esto desde una mirada conceptual y hay otros que se vuelven agentes de cambio. Entonces el tema es variable. La apropiación es gradual, no es inmediata. Y la apropiación se da mejor cuando el estudiante tiene un escenario de práctica. En la práctica, cuando el estudiante es llevado a la realidad, el estudiante comprende mejor lo que son los determinantes y no se ve como un elemento teórico. Es muy importante esa apropiación desde la práctica. ¿Qué favorece dentro de ese proceso? La investigación, hay que investigar muchos temas, los profesores que realmente estén convencidos con esto, la orientación social de las universidades, el ir a la comunidad, modelos pedagógicos innovadores y documentar y socializar experiencias comunitarias. Se limita el exceso de un modelo biomédico desde la formación, sitios de práctica clínica en donde este tema no se pregunta. Entonces, por ejemplo, algunos profesores mencionaban que en la consulta no se pregunta sobre el agua, la condición de vivienda, y es por eso que algunos, de acuerdo a la literatura, para algunas enfermedades recomiendan el consumo de salmón cuando ni siquiera se tiene para el consumo de un huevo al día. Entonces, es el tema entender en qué país estamos. La limitación de sitios de práctica comunitario, un enfoque sectorial, el mismo sistema limita porque no se entiende la comunidad como parte del proceso y profesores con un predominio clínico. Dentro de las conclusiones se dice que este tema que ustedes están viendo como un diplomado se tiene que de manera intencional introducir desde el inicio de la carrera de forma transversal, pero también la importancia de incluir y ojalá exponer al estudiante a los problemas reales de la población y que en las asignaturas de orientación clínica, ojalá dentro de las competencias en el saber y el saber hacer, también se incluye este enfoque. También hay que diseñar estrategias al interior de los programas y resignificar la proyección social dentro de las universidades. Es absolutamente importante que este tema particularmente no sea tangencial, porque en muchas universidades y en programas académicos este tema se ve como una costura cuando realmente es la realidad, es la vida, es lo que la vida está transcurriendo y es lo que realmente le daría sentido a ese proceso formativo en ciencias de las artes. Este tema no puede ser una costura, pero infortunadamente lo es. Los otros ejemplos que voy a mencionar acá tienen que ver ya con las otras publicaciones. Por ejemplo, con Mónica Vargas, ella es médica familiar y dijo, bueno, yo quiero mirar cómo son los determinantes sociales de la nutrición infantil en Colombia vistos desde la medicina familiar. Y este fue su trabajo, lo hizo solita, se sometió en el 2019 y salió publicado en el 2020. Es un artículo que ha tenido muchas citas bibliográficas, incluso ha sido citado o ha sido referenciado en algunos periódicos. Hace 2 semanas, por ejemplo, en la revista, en el periódico Revista Semana, para dar un ejemplo. Entonces, hizo un análisis de cómo era ese proceso. Ese artículo está disponible en la plataforma. Otro ejemplo, que es más reciente, 2021, con María del Mar Moreno y Alejandra Ayala, también que hicieron este diplomado, ellos escucharon
esta presentación sobre este artículo en esta misma sesión, porque solo se enfocó en eso, y ellas se preguntaron cómo era ese proceso de enseñanza y aprendizaje de los determinantes sociales en la región de las Américas. Y entonces hicieron un artículo de revisión, buscaron distintas fuentes y encontraron que cuáles eran los determinantes en Cuba, en Brasil, en Perú y cómo debería ser ese proceso. Inmediatamente en la revista, que es una revista Q3, Educación Médica Superior, acepta el artículo porque lo consideró innovador. Inclusive las correcciones fueron muy pocas a partir de lo que se hizo. Claro, pero es que para poder someter el artículo se tuvo que haber avanzado. Y es un ejemplo claro de cómo podría ser, digamos, esa dinámica. Ya hoy, digamos que en ese proceso hemos ido aprendiendo la tutoría que se hace, implica, y es una aclaración que quiero mencionar, que normalmente si ustedes lo desean y el producto es de calidad, nos podemos demorar entre 6 meses a un año en seguir trabajando el proceso. Yo estaría en un proceso de tutoría directo para que el producto sea de calidad. Y bien, llegando ya al finalizar de esta sesión, los últimos finales de esta sesión sincrónica, no sé si tienen preguntas o comentarios adicionales y si no los hay, le recomendamos mantener el esfuerzo estas últimas semanas en este proceso formativo que ya está llegando a su parte final. Recuerden, el trabajo final es un requisito obligatorio, no es definido por mí, fue definido por la Organización Panamericana de la Salud para intentar demostrar la aplicación de los elementos aprendidos a un contexto real. Y es la misma Organización Panamericana quien ha establecido el motivo por el cual Colombia es uno de los mejores países en el campus virtual al llevar y al entender el modelo educativo, porque la publicación no es algo que hagan los otros países. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el caso de Sergio, él dice que tiene un proyecto real sobre determinantes, sobre tuberculosis y malaria en el Bichada. Es correcto, fuentes secundarias, y a partir de ahí usted puede establecer, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cómo desde los determinantes establecer un plan de mejoramiento para responder o para responder a la tuberculosis y la malaria? Yo le diría que uno solo de los dos en el departamento del Bichada. Yo le diría que uno de los dos, tuberculosis o malaria, los dos le queda complicado para poder justificar, o a menos que sea una población apartada en donde las enfermedades inmunoprevenibles como la tuberculosis y también las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria se presentan, pero tiene que argumentarlo muy bien, Sergio. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que conformen los grupos y a partir de ahí poder avanzar en dicha propuesta y, digámoslo, estructurar el componente. No se tengan preguntas adicionales del trabajo final o de lo que acabamos de mencionar de determinantes, desde la formación. Digamos que este componente pues no se había visto desde el pentagrama salud pública. La idea es poder avanzar. Adriana, por ejemplo, menciona Jason tiene una comparación de los avances de los determinantes en dos países, como por ejemplo Colombia y Chile. Sí, yo le recomendaría un tercer país, como por ejemplo Brasil o los países andinos. Queda mejor entre Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Podría ser una alternativa, pero también puede ser un buen trabajo. Adriana menciona que quiere tomar el tema del talento humano en salud y equidad, el número de trabajadores. ¿Qué necesitas del número de trabajadores? Porque yo tengo ese dato, porque yo estoy en este momento trabajando en la política de talento humano y tengo todas las bases de datos. Pero las bases de datos no es que las pueda pasar porque están en Power BI, sino te digo cuántos profesionales de la salud hay. Incluso yo te puedo enviar el número de profesionales de la salud en Colombia y el número de especialistas a 2023. Te envío ya la tabla si me escribes por correo electrónico y ya te envío eso. Eh, ¿Se podría hacer un estudio explicativo sobre la acción pasada? Sí, pero a partir de lo anterior, digamos que puede ser muy largo y no sé si metodológicamente tengan la capacidad. Si lo tienen, pues adelante. Entonces no hay ningún problema. Entonces, pero más allá, digamos, lo de ir compartiendo, miren que hay muy buenas ideas interesantes, pero también la idea es que no la compartan mucho acá por el tema de originalidad y derechos de autor, pero la idea es que puedan ir avanzando y recuerden la posibilidad de seguirme en las redes sociales para nuevas convocatorias. Vamos a trabajar el próximo año, va a salir un nuevo proceso con base en los nuevos gobiernos y secretarías locales
También en YouTube hay videos también de educación médica y otras dinámicas, el Twitter y el Instagram para que, digamos, pueda encontrar algunas de otras experiencias e iniciativas que muchas veces, por lo limitado que este espacio, ustedes pueden encontrar. Si no resta más, pues les agradezco por el tiempo. Es la última vez que nos vemos de manera sincrónica y al resto sería por el intermedio de la plataforma. Recuerden, esta sesión quedó grabada y el día de mañana, que es el espacio para el taller número 4, ya estará montado en la plataforma. Recuerden, taller número 5 también está disponible y nos seguiríamos viendo como parte del proceso. Tengo otra duda, qué pena. Pero entonces, Sergio menciona posibilidades de becas para maestría en salud pública. Depende, sí se pueden conseguir, pero digamos que en este momento tengo, digamos que cada proceso es independiente. Y la persona que habló, ¿qué pregunta tendrías? Gracias. La entrega del taller de mañana sería hasta el mediodía. Sí, Creo que había visto que era hasta las 12, ¿cierto? es que la plataforma da 2 horas de gabela. O sea, normalmente dice 10, pero permite un espacio, es un margen de error que me parece razonable hasta el mediodía. Cuando sea 12:01, la plataforma ya no deja. Ok, Profe, yo muchas tengo una gracias. pregunta. Sí, Lo que pasa es que con el taller número 4, yo tomé la región Caribe y tomé varios indicadores, por lo menos el índice de Gini, tomé el índice de desarrollo humano, también tomé uno del DANE, que es el IPM, el índice de pobreza multidimensional, donde evalúa a su vez varios componentes. Entonces, lo que yo traté de utilizar es que cada territorio revisar y cómo hacer como un comparativo por departamento y por cada uno de esos indicadores, porque de una u otra forma esos indicadores miden determinantes sociales. Entonces yo no sé si eso será, si voy bien, esa es mi duda, ¿no? No, como sí, una está bien. orientación. Utilizas indicadores, a veces algunos utilizan mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, y lo importante dentro del proceso es analizar las causas por las cuales se generan dichos indicadores. Eso es, Ah, digamos, ok. el punto importante. Está bien. Listo. Yo lo crucé, cada uno de ellos con mortalidad infantil en cada uno de esos territorios para la Claro, región Caribe. y está bien, digamos que, aunque Ah, es desde el punto de vista reflexivo y especulativo, pues digamos que puede dar una mirada. Ya entrar a profundizar desde el punto de vista epidemiológico sería fracción atribuible y son estudios un poco más complejos, pero desde el punto de vista descriptivo y a modo de hipótesis en donde intentas explicar, estaría bien. gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta sesión fue rápida, nos demoramos menos de 1 hora y entonces nos veríamos ya en la plataforma para la parte restante del diplomado. Una feliz noche para todos y nos vemos en la plataforma. Hasta luego. Gracias, hasta luego.